Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase haciendo una oración inicial. Tradicionalmente siempre hago yo una oración para pedir Espíritu Santo, pero esta vez se las voy a pasar por escrito. Esta oración consta de dos partes. Creo que algunos de ustedes ya la conocen o por lo menos alguna versión de esta oración. Es la oración al Espíritu Santo. Yo comienzo, ¿verdad?, con esta parte de ven Espíritu Santo, y luego donde dice oremos, pues continuamos todos nosotros, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, aquí me acompañan ustedes. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro primer tema del curso. El tema se titula Preguntas esenciales de la existencia humana. Como subtítulo, la vida humana es un instante entre dos eternidades. ¿Por qué está aquí este tema? ¿Por qué no empezamos directamente con la materia? ¿Por qué no empezamos directamente con el querigma? Porque antes que eso tenemos que respondernos nosotros mismos una serie de preguntas. Y la primera pregunta es ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué creemos en Dios si no lo hemos visto? ¿Qué esperamos o qué buscamos estando aquí? A lo largo de la vida apostólica nos vamos a dar cuenta, la vida apostólica de cualquiera, la mía, la tuya, la de quien sea, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas personas que no se acercan a Dios, que hay muchas personas que no sienten el deseo de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y dialogando con estas personas, porque todos conocemos por lo menos a uno, a veces estas personas nos hacen preguntas, ¿no? La pregunta más típica, ¿cómo crees en Dios si nunca lo has visto? O por ejemplo, otros nos dicen, mira, lo que pasa es que tú crees en Dios porque tienes miedo, o porque eres un ignorante, ¿verdad? Le temes a aquello que no conoces. Recuerdo hace muchos años que en una catequesis, un hermano se me acercó, ¿verdad? Y me dijo, es que yo no puedo creer que ustedes hayan ido a la escuela. Regularmente las personas que creen en Dios son personas ignorantes, son personas sin cultura, son personas que se podría decir que, pues como que son tontitas, ¿no? Así más o menos me decía este hermano. Y le decía, no, o sea, realmente entre nosotros hay de todo, ¿no? Hay personas que fueron a la escuela, hay personas que no fueron, hay personas que tienen altos estudios, hay personas que tienen pocos estudios, hay de todo aquí. ¿Por qué? Porque en realidad el sentir ese deseo de conocer a Dios no tiene nada que ver con la cultura de la persona o con que haya ido o no haya ido a la escuela. Muchas de las veces el haber ido a la escuela en realidad es más un obstáculo que una ventaja a la hora de acercarse a Dios nuestro Señor. Entonces, por eso está aquí esta lección. Vamos a tratar de presentar una realidad. El hombre se acerca a Dios no por miedo, no por ignorancia, no por imposición de la iglesia, sino porque el deseo de Dios brota de lo más profundo del corazón humano, de la inteligencia humana.
para hablar del tema de la inteligencia y específicamente para hablar del tema de la filosofía, Fray Nelson Medina, en su primera clase de su curso de Introducción a la Filosofía, utilizaba un ejemplo que para nosotros también podría resultar útil. Y él decía, imaginémonos una vaca que todas las noches sale a pastar. La vaca, a la luz de la luna y las estrellas, está comiendo su pasto, ¿sí? Y todos los días la vaca sale a la misma hora a comer su pasto. Ve la luna, ve las estrellas. Supongamos, dice Fray Nelson Medina, que un día alguien coloca una cúpula sobre el terreno donde está la vaca, de tal manera que quedan ocultas para la vaca tanto la luna como las estrellas. Bueno, esa noche la vaca va a salir, va a comer su pastito y la tiene muy sin cuidado si hay luna o si hay estrellas. ¿Por qué? Porque ella solo piensa en la inmediatez, solo piensa en el pasto y mientras haya pasto, ¿sí?, ella no se va a hacer ninguna pregunta de qué más pasó. Si voltea, mira al cielo y no hay luna, ella no se va a preguntar por qué no está ahí la luna, por qué no están ahí las estrellas. Con el ser humano es totalmente diferente. Los seres humanos somos seres inteligentes. ¿Inteligentes en qué sentido? Inteligentes en el sentido de que somos capaces de hacernos preguntas. ¿Qué es esa esfera grande que está en el cielo? ¿Y qué son esas esferas más chiquitas que están en el cielo? ¿Por qué hoy la luna está más grande? ¿Por qué está de otra forma? ¿Sí? ¿Por qué fue tapada por el sol? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Solo el ser humano es capaz de hacerse preguntas. De hecho, se dice que los primeros filósofos son los niños. Yo creo que todos tenemos un hijo o hemos tenido hijos que nos hacen muchas preguntas. Preguntas que a veces nos molestan porque no sabemos cómo responder. La más típica, ¿y quién es tu papá? Pues tu abuelito. Ah, ¿y quién es el papá de mi abuelito? Pues tu bisabuelo. Y ya. ¿Y quién es el papá de mi bisabuelo? Pues ya no sé, no recuerdo. Solo me acuerdo hasta tu bisabuelo. Ya está, no recuerdo más. Y muchas de las veces nosotros mismos ahogamos en los niños ese deseo de estar preguntando, porque así sucedió con nosotros en su tiempo. Bueno, pues esas preguntas que los niños hacen, qué, por qué, para qué, quién, cómo, dónde, son la base del pensamiento filosófico, expresan esa realidad maravillosa y terrible de la inteligencia humana. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con el paso de los años, nosotros también, orillados por nuestro medio social, es decir, impulsados por el medio social, dejamos de hacer preguntas, dejamos de inquirir, dejamos de investigar. Pero hubo una época en la historia de la humanidad en la que estas preguntas fluían y las personas se las hacían y buscaban las respuestas y las buscaban donde las encontraran, en las estrellas, ¿verdad?, en la naturaleza o dentro de sí mismos. Estas preguntas que el ser humano se ha hecho desde siempre se pueden dividir en tres órdenes. Preguntas acerca del origen del hombre, preguntas acerca del destino final del hombre y preguntas acerca de la vida del hombre. Son preguntas cruciales, no por el hecho de que en nuestros días no se hable de estos temas o que queden reservados para ciertos grupos sociales, no quiere decir que estas preguntas sean preguntas tontas o preguntas absurdas o preguntas que no vale la pena tratar de resolver. Por ejemplo, en relación al origen tenemos tres preguntas básicas. Tenemos muchas, pero hay tres básicas. Primera, ¿qué es el hombre? Los antiguos filósofos griegos tenían verdaderos debates acerca de lo que es el hombre. Se dice, por ejemplo, que en alguna ocasión un filósofo iba pasando cerca de donde Platón estaba dando una clase. Y en ese momento, Platón
les explicaba a sus alumnos, el hombre es un animal bípedo que no tiene plumas. ¿Sí? Bípedo quiere decir que camina en dos pies. Entonces, este filósofo, cuando lo escucha, le parece una idea tonta. Va a su casa, toma una gallina, le quita las plumas, regresa a la clase de Platón y se los avienta a la mitad de la clase, ¿verdad? Ahí tienen al hombre de Platón, un animal bípedo sin plumas. ¿Ya vieron cómo quitarle las plumas o que fuera bípedo no lo convierte en ser humano? Entonces había una discusión sobre lo que es el hombre, lo que es el ser humano, lo que nos distingue de los animales, porque no somos iguales. Aparentemente nacemos, crecemos, morimos igual, pero en realidad no somos 100% iguales. A la vaca no le interesa si hoy hay estrellas o no hay estrellas. Mientras que haya pasto, ella está más que feliz. ¿Sí? Y nosotros no. Nosotros nos preguntamos, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? Esa es otra pregunta muy importante. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos trajo? ¿Quién decidió que cayéramos en este mundo? ¿No? Entonces él pregunta del qué, del quién, del por qué, del cómo. Para el ser humano esas preguntas son muy importantes y tienen que ver con él mismo. Y así como son importantes las preguntas sobre el origen del hombre, también son importantes las preguntas sobre el final. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros vemos que al final todos los hombres mueren. Sí, pero ¿todo termina con la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Otra vida? ¿Otro estadio de la existencia? ¿El final absoluto de todo? Para los paganos, para los que no creen en Cristo, la muerte es el final. Se acabó, ya no hay nada. ¿Sí? En cambio, para nosotros, los cristianos, la muerte no es el final. Pero el ser humano siempre se ha preguntado eso. O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí, pues? El que nos envió, ¿para qué nos envió? Y también hay otro renglón muy importante, que son las preguntas sobre la vida. Bueno, ya estamos aquí. Como sea, llegamos aquí, siendo hombres, siendo mujeres, en este tiempo, en esta época, en este país. Ahora, la pregunta es cómo se aprende el arte de vivir. ¿Cómo hago para vivir? ¿Sí? ¿Cuál es el camino para ser feliz? ¿Cómo le hago para ser feliz en esta vida? ¿Es posible una felicidad perenne? Todas las alegrías en este mundo terminan pronto. Yo cuando todavía eran las clases presenciales, yo tenía la costumbre de hacer chistes o decir chistes dentro de mi clase. Y yo les decía, miren, observen, cuando yo les cuento un chiste, ustedes se ríen, pero se ríen solamente unos segundos. ¿Sí? Unos segundos después, esa risa desaparece. 5 minutos después ya no está. Y 5 horas después los considerarían locos y siguen riéndose. Entonces, ¿es posible ser feliz para siempre? ¿O siempre tiene que estar alternados esos periodos de sufrimiento con los periodos de alegría? ¿Tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Sirve para algo? ¿Verdad? ¿Sirve para algo? Muchas religiones, y el cristianismo no es la excepción, se han hecho esta pregunta también muy importante. ¿Cómo superar el sufrimiento? El dolor en el ser humano tiene una dimensión física. Si yo, por ejemplo, estoy manipulando un martillo, clavando un clavo y accidentalmente me doy un martillazo en el dedo, me va a doler. Ese es dolor. ¿Sí? El dolor tiene una dimensión física. Pero si desaparece de mi vida una persona, y a veces hasta una cosa que yo amo, eso también se experimenta como dolor. Al dolor físico se le llama simplemente dolor, pero al dolor que se experimenta en el corazón, cuando mi esposa me deja, cuando un ser querido fallece, ¿verdad? Cuando pierdo el trabajo que tanto me gustaba, a eso se le llama sufrimiento. Y muchas personas a lo largo de la historia se han hecho esa pregunta, ¿es posible superar el sufrimiento?
¿Es posible dejarlo atrás? ¿Es posible llegar a una situación de paz espiritual en la que la persona ya no pueda sentir otra cosa más que alegría, más que felicidad? Y cuando viene ¿el dolor sirve para algo? En nuestro tiempo, el tema del dolor es un tema tabú, es un tema del que no se habla. Se supone que en nuestro tiempo, en una época hedonista, el dolor no sirve para nada, ¿sí? El dolor no tiene sentido, no sirve para nada. O sea, ¿de qué te sirve que se te muera un familiar? Si te das un martillazo en el dedo, ¿de qué te sirve? ¿Sí? No te sirve de nada. Y sin embargo, muchos se han hecho esa pregunta y han llegado a respuestas sobre ese tema. En el caso de nosotros como cristianos, el dolor tiene un sentido, el dolor tiene un significado. De la misma manera o aparejada, de manera paralela a la pregunta sobre la felicidad del hombre, muchos se han preguntado qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo distinguir lo bueno de lo malo. Y nos damos respuestas, esto es importante, porque tú tienes una respuesta a estas preguntas, una respuesta que quizás nunca has pensado, que quizás nunca has reflexionado, que quizás alguien en tiempos pasados te enseñó y tú asimilaste sin criticar, sin poner en tela de juicio, es decir, sin preguntarte qué, por qué, para qué, cómo, dónde. ¿Sí? Por ejemplo, si yo saliera ahorita a la calle y le preguntara a una persona, cualquiera que vaya pasando, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? A lo mejor de buenas a primeras no me lo sabría responder. Pero si yo le pregunto, bueno, ¿y si te corren de tu trabajo es bueno o malo? Pues malo, malo, señor. ¿Qué pregunta? ¿Y por qué es malo? Ah, porque mi trabajo me permite, pues, ganar los recursos para satisfacer mis necesidades y eventualmente darme algunos placeres. Si pierdo mi trabajo, pierdo esa conexión con el placer. Por lo tanto, quedo en el campo del dolor. Entonces, lo que produce dolor es malo y lo que produce placer es bueno. Las personas de nuestra época no lo saben, pero tienen respuestas a esas preguntas. ¿Sí? Respuestas que otros les enseñaron en el pasado. Por ejemplo, mucha gente me va a decir, sí, claro, ser feliz es tener mucho dinero, por eso yo trabajo 24 horas al día y por eso no puedo estar en este curso, porque si yo estuviera en este curso, pues dejaría de trabajar, y si dejo de trabajar, dejo de ganar dinero, y si dejo de ganar dinero, dejo de ser feliz. ¿Por qué? Porque caigo en la pobreza. Entonces, en realidad, estas preguntas que yo les presento parecen nuevas, pero en realidad no son tan nuevas. Son tan antiguas como la misma humanidad. Y tú, ahorita, en tu cabeza, ya tienes por lo menos un atisbo de respuesta a estas preguntas. ¿Por qué es importante recordar estas preguntas? Porque Cristo también nos las responde. ¿Sí? Pero vamos un poquito más atrás. ¿Por qué son importantes estas preguntas? Bueno, primero porque hay que considerar que la vida del ser humano es finita. A diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, el ser humano es el único ser que sabe que va a morir, que está plenamente consciente de que su vida va a tener un final. Se comporta como si su vida nunca se fuera a acabar. Se comporta como si nunca tuviera que dar cuentas a Dios de lo que hizo en esta vida, pero lo sabe, y en eso consiste la irracionalidad del ser humano. ¿Sí? O sea, todos lo sabemos, y por eso la importancia de saber vivir. Por eso la importancia de temas como el dolor, como el sufrimiento o como la felicidad. ¿Sí? Los cristianos vemos este tema de una manera, los paganos lo ven de una manera diferente. En la lección, por ejemplo, citamos mucho los escritos del rey poeta Netzahualcóyotl, porque retratan la perplejidad, el miedo, la tristeza y la angustia de un pagano frente a la muerte. ¿Sí? Para ellos es eso, angustia, tristeza, perplejidad. Los antiguos mexicanos se sentían hermanados, pero no por tener un padre en común, sino hermanados con lo humano, y todos nosotros como humanos teníamos un solo destino, la muerte.
y por lo tanto la muerte nos hermanaba a todos. La muerte es la gran igualadora social. La muerte es el destino final del hombre para los paganos. ¿Sí? O era para los paganos. Para los paganos de hoy, estamos hablando hace un momento de los antiguos mexicanos, para los paganos de hoy, la muerte es esencialmente un dato. Es decir, algo que pasa. Es como si yo les preguntara qué horas son y alguien de ustedes me respondiera, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Eso es un dato. Para los paganos de hoy la muerte es un dato. Es decir, algo que les pasa a ellos, pero no me va a pasar a mí. Qué pena que murió mi tío. Qué pena, qué tristeza. Verdaderamente nos sentimos compungidos por su fallecimiento. Lo bueno es que yo estoy aquí y que a mí no me va a pasar algo como eso. Pues no, a todos nos va a pasar. En nuestras épocas también la muerte o se banaliza o se oculta. ¿Sí? Las personas son llevadas a morir a otro lugar, fuera del seno familiar. Que eso no se vea, que eso no se entienda. Y no solamente sucede en la familia, sucede en todas partes. Por ejemplo, en las guerras, los reporteros de guerra tienen prohibido transmitir determinadas informaciones o determinadas fotografías. ¿Sí? Y cosas que no se pueden transmitir. Puedes transmitir la fotografía de un avión, eso sí, pero no de un hombre partido por la mitad por un disparo de mortero. Eso no lo puedes transmitir. ¿Por qué? Porque si la gente se diera cuenta de lo que es una guerra, no la apoyaría y ya no habría más guerras. Es lo mismo que el aborto. La mayor parte de las personas son favorables al aborto. Esa es una realidad incluso dentro de los cristianos. Por eso ganan los partidos que promueven el aborto. Está prohibidísimo. Facebook te sanciona si subes una fotografía de un bebé abortado. ¿Por qué? Porque si tú pasas una fotografía de ese bebé abortado, quemado, destazado, destrozado, descuartizado, las mujeres y las personas que hoy votaron por este partido que acaba de ganar en las elecciones, ya no van a votar por él. Por eso está prohibidísimo. Y Facebook y las redes sociales te sancionan si subes ese tipo de fotografías. La muerte o se banaliza o se oculta. Y sin embargo, el miedo a la muerte ha estado siempre presente a lo largo de la historia humana. De hecho, como veíamos en nuestras lecciones de pastoral, muchos de los grandes monumentos que ha construido la humanidad son precisamente una manera en que los hombres pretenden seguir vivos después de esta vida, estar presentes en la humanidad aunque ya no sea físicamente, que sus nombres no sean olvidados. A la izquierda, ¿sí saben qué edificio es? ¿Nadie sabe qué edificio es? Taj Mahal. El Taj Mahal. Bueno, del Taj Mahal, que es un edificio muy hermoso, en realidad es un palacio, fue mandado construir como mausoleo por un rey para su esposa. Enfrente del Taj Mahal había otro palacio idéntico, solo que de color negro. Ese era para el marido. ¿Sí? El que sobrevive es el de la esposa, el del marido se ha perdido. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? Derecho para mí, ¿eh? Para ustedes, quién sabe si es el izquierdo. Una pirámide de Egipto, pero no como lucen ahora, sino como lucían el día en el que fueron inauguradas. Fueron creadas también para servir de mausoleo. Pónganse a pensar en una superficie blanca perfectamente pulimentada. ¿Sí? Esa cosa debió haber iluminado muchos kilómetros a la redonda. Esa era la idea, no desaparecer del todo del mundo de los vivos. Entonces los antiguos, el tema de la muerte lo veían con otra perspectiva. En nuestros días, como decíamos, la muerte se banaliza o se oculta. Se oculta mandando a las personas a morir en otros lugares, o se banaliza convirtiéndolo en algo trivial, en algo intrascendente. En el lado derecho hay un dibujo, ¿verdad? Es de una caricatura que nuestros hijos ven mucho, Goku. Ahí están las esferas del dragón.
capaces de revivir a cualquiera que haya muerto. Eso en la vida real no existe, pero así crecieron abordando el problema de la muerte nuestros hijos. No digo que estas caricaturas sean las culpables de tantos suicidios de niños y adolescentes como hay en nuestros días, cosa que cuando tú y yo éramos jóvenes no era muy común, ¿eh? Hace unos 30, 40 años era muy raro que un niño se suicidara, que un joven se suicidara. O sea, el joven quería vivir, no morir. Era una rareza. En la actualidad ya no es una rareza que un joven o que un adolescente de 15, 16, 12 años se suicide. Y es que en la actualidad también se banaliza lo que es la muerte. Vemos al muñequito que se cae y se levanta, ¿verdad? O le dan un disparo, cae al suelo en un sueño casi se podría decir que placentero. Pero esto no existe. Las preguntas en relación al destino del hombre no son menos importantes. En el caso de Netzahualcóyotl, el rey poeta, percibía a Dios, él se acercaba mucho a lo que es el monoteísmo. Él percibía a Dios de una manera muy particular, como un ser único, a pesar de que él vivía en un mundo politeísta, como principio rector del universo, y muy importante, lo llamaban el dador de la vida, el que da la vida. ¿Sí? Estos hombres abordaban el tema del destino final del hombre privados de la gracia, es decir, no habían conocido a Cristo. Por lo tanto, para ellos, Dios sí era único, Dios sí era poderoso, Dios sí daba la vida, pero era esencialmente un Dios arbitrario que nos daba la vida, nos arrojaba a este mundo y se olvidaba de nosotros. Y esa es la queja que Netzahualcóyotl tenía contra el dador de la vida, contra Dios, bajo la forma como él la concebía. Nos echas aquí y luego ya no te comunicas con nosotros y luego ya no nos hablas. Netzahualcóyotl quería tener esa comunicación con Dios, pero no conoció a Jesús. Y es que hay una realidad, aunque no la querramos reconocer, aunque el mundo moderno no quiere hablar de este tema, la realidad es que en todo ser humano hay una sed de Dios. ¿Sí? Estamos aquí, somos finitos, en este mundo hay muchas maravillas que no comprendemos y que nos superan y queremos conocer, queremos aproximarnos a esa entidad, a veces no la llamamos Dios, ¿verdad? Nos queremos aproximar a esa entidad que nos creó, que es la responsable en última instancia de que estemos aquí. Queremos conocerle, queremos saber cuál es su propósito, por qué nos puso aquí. Nosotros, como cristianos, estamos muy acostumbrados a ver ciertas cosas como naturales e incluso, como cristianos, hasta a despreciarlas. La persona que acude al astrólogo o al adivino, muchas de las veces nosotros, como es incompatible con nuestra fe cristiana, y ya veremos más adelante por qué, pues sentimos cierto rechazo y, por qué no decirlo, hasta cierto desprecio. Sin embargo, si nosotros, como seres humanos, ya no como cristianos, nos aproximamos a esas personas que consultan a los astrólogos o a los adivinos, nos damos cuenta de que estas personas, a su modo, creen en la existencia de un poder superior, un poder más allá del ser humano, y pretenden torpemente, a su modo, si tú quieres, granjearse la amistad de ese poder superior que tú y yo llamamos Dios y que ellos lo llaman las energías, el cosmos, los astros, ¿verdad? La suerte, la fortuna, que para los antiguos griegos era una diosa. Entonces, en realidad ellos también creen en un ser superior, que a veces ni siquiera lo admiten, pero también lo creen. El hombre tiene sed de Dios, ¿sí? Y cuando no está Dios en nuestro corazón, pretendemos sustituirlo con otras cosas. Cuando no asimilamos la palabra de Dios como nuestra verdad, entonces buscamos a otro que nos dé esa guía que necesitamos para vivir, esa respuesta a la pregunta que tenemos. En la fotografía que aparece en pantalla, ¿sí saben quiénes son?
Sí, ¿Quiénes son? los Beatles. Los Beatles, ¿verdad? El famosísimo cuarteto de Liverpool. Ellos nacieron, los cuatro que están a la orilla. El que está en el centro es el célebre Maharishi Yogi, su maestro, su guía espiritual. Pregunta, ¿por qué necesita un cristiano un guía espiritual si ya tiene a Jesús? ¿Verdad? Bueno, pues porque ellos renunciaron a Jesús como su guía espiritual. Renunciaron, ¿verdad?, a reconocer las respuestas de Jesús a sus preguntas como respuestas válidas, y por lo tanto se fueron a preguntar a otro lado, y preguntando en otro lado llegaron a la India, pero no nada más pasaron por la India, pasaron por otros lugares, inclusive México. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos a alguien que nos enseñe a vivir, alguien que nos exprese o que nos dé una respuesta a esas preguntas básicas. Y si no conocemos a Cristo, nos vamos a otro lado. Ellos eran hijos de familias protestantes, probablemente sí conocían la respuesta de Cristo, pero decidieron, bueno, pues esta respuesta no me gusta, no me convence, no me conviene y me voy a otro lado. Pero hay una sed de Dios en la persona. ¿Sí? Una sed no reconocida. John Lennon, por ejemplo, lo que yo sé de él es que él acabó sus días como ateo, ¿verdad? Se hizo inclusive comunista. Y es que es muy importante conocer el arte de vivir, saber cómo vivir, porque si no sabes cómo vivir, todo lo demás ya no funciona, ¿sí? Si tú no sabes qué hacer con tu vida, ¿qué haces? Pues la echas a perder. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad con muchos de estos jóvenes que no conocen a Cristo? Si tú amas realmente a tu hijo, si tú amas realmente al joven, lo que debes de hacer es ayudarlo a conocer a Cristo. Porque si tú no conoces a Cristo, si tú no sabes el arte de cómo vivir, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a echar tu vida a perder. ¿Sí? Muchos jóvenes, por ejemplo, de 14, 15 años, ya echaron sus vidas a perder. Totalmente o parcialmente. Totalmente por medio de las drogas. Parcialmente por medio de un matrimonio a temprana edad o un embarazo a temprana edad. Por supuesto, no quiere decir que sus vidas estén canceladas o que ya estén muertos. Pero muchos de esos jóvenes, por ejemplo, que ya cayeron en la trampa de las drogas, no tienen más futuro que la cárcel o la muerte. La cárcel es el más afortunado. ¿Sí? Entonces, si se desconoce el arte de vivir, si yo no sé cómo vivir, cómo hacer para ser feliz, voy a echar a perder mi vida. La voy a destruir. Sí, Dios me la regaló, mis padres me la transmitieron, pero yo la voy a echar a perder. Y es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Sí? Me acerco a mi amigo, me acerco a mi compadre, porque todo el mundo da consejos, si te has fijado, ¿no? Que todo el mundo da consejos. Mi compadre, mi amigo, mi compañero de trabajo, la revista, el periódico, el programa de radio. Pero todo el mundo da consejos para ser feliz. Pero siempre fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque el arte de vivir solo te lo puede enseñar aquel que tiene la vida, ¿sí? Aquel que es el camino, la verdad y la vida, o sea, Jesucristo. No te lo puedo enseñar yo, no te lo va a enseñar tu compadre, no te lo va a enseñar tu amiga, no te lo va a enseñar tu maestro de la escuela, te lo enseña el que tiene la vida, ¿sí? El que es la vida en sí, y la vida en sí es Cristo. La vida no es un hecho, es una persona, es Cristo. ¿Sí? Y Él es el que te va a enseñar a vivir. Yo los aprecio mucho, los quiero mucho, me gustaría poder hacer algo por ustedes, pero la verdad es que yo no les puedo enseñar a vivir. ¿Quién les va a enseñar a vivir? Cristo. Perdón, pero es Cristo nada más. Entonces es una realidad, el hombre tiene sed de Dios. El yoga, por ejemplo, las tradiciones orientales expresan esa búsqueda de paz interior del hombre. Una búsqueda que ellos quisieran encontrar sin dejar de pecar. Porque es muy fácil encontrar la paz espiritual si yo renuncio al pecado, si yo de plano me decido a sacar el pecado de mi vida. Es muy fácil pensar en la paz espiritual. Pero si yo no quiero dejar de pecar y quiero alcanzar la paz espiritual, pues tengo otros caminos, como el yoga, como el feng shui, ¿verdad? Y como tantas tradiciones orientales, que lo que reflejan es precisamente eso. Tú sigues buscando la paz interior.
Muchas de las veces nosotros como cristianos no hallamos la paz interior, y es que no queremos romper definitivamente con el pecado. Queremos estar un poco con Dios y un poco con el diablo. Queremos estar a la mitad. O sea, sí quiero tomar este curso, sí quiero conocer a Jesús, pero no quiero dejar de pecar. O bueno, sí quiero dejar de pecar, pero no totalmente porque este pecado me encanta, ¿no? Y no se puede. Llega un punto en que tienes que decidir o una cosa o la otra. ¿Sí? Sí, quiero estar con mi esposa porque mi esposa es todo amor, todo ternura y es la madre de mis hijos. Pero también quiero seguir con mi amante porque ella me da placer. Es decir, quiero todo y no se puede. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando ve que es incompatible el seguir pecando con la paz interior? Vámonos al yoga, vámonos al feng shui, vámonos a las técnicas de relajación. Sigo pecando y obtengo alguna paz interior, aunque sea momentánea. Entonces el hombre tiene sed de Dios. Por ejemplo, el Reiki, la acupuntura y la medicina alternativa son formas de buscar algún tipo de sanación que yo entiendo que la medicina no me lo puede dar. Es que yo tengo miedo. Es que ya me dieron medicamentos para controlar mi tristeza. Pero es que no puedo salir de mi depresión. Y entonces ahí voy a buscar el Reiki, voy a buscar la acupuntura, voy a buscar la medicina alternativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy buscando sanación, sanación que solamente Cristo nos puede dar. En Juan capítulo 4, Jesús nos dice, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial, que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es que en realidad, aunque tenemos sed de Dios, pero tratamos de sustituirlo con otra cosa, siempre volvemos a tener sed. Quiero salud, pero no quiero la salud que Jesús me ofrece. Por lo tanto, voy al Reiki. Resultado, cada semana tengo que ir al Reiki, ¿verdad? O cada de cuando en cuando tengo que ir a pagar para volverme a sentir bien durante algún tiempo. Entonces, no encuentro. Es lo mismo que con las filosofías. O sea, muchos de nosotros antes de estar aquí estuvimos en otras partes y conocimos otras doctrinas filosóficas, otras religiones, otras formas del pensamiento. ¿Y por qué estamos aquí? Porque seguíamos con sed, ¿verdad? Seguíamos insatisfechos, seguíamos sin tener una respuesta a nuestras preguntas. Por eso vinimos aquí. No porque fuéramos ignorantes o porque tuviéramos miedo o porque nos aterrara ver que un rayo caía. Eso no fue. Simplemente porque seguíamos con preguntas. ¿Cómo le hago para ser feliz? ¿Sí? Seguíamos teniendo preguntas. Y esa sed solamente puede ser saciada por Cristo. Las preguntas con relación al sentido de la vida, con relación a la felicidad, al dolor y al sufrimiento, tienen sentido sobre todo porque la vida es un proyecto inconcluso. Es decir, la vida no se realiza por sí misma. No nazco ya habiendo desarrollado todas las potencialidades de las que soy capaz. Nazco como una semilla. Hemos nacido como semillas, ¿verdad? Con una serie de potencialidades implícitas que solo con el paso de los años vamos a desarrollar, ¿verdad? No nací siendo ingeniero, no nací teniendo hijos, ¿verdad? No nací ni siquiera siendo cristiano. Solo con el paso del tiempo voy resultando con que ahora soy ingeniero, con que ahora soy ama de casa, con que ahora soy madre, con que ahora soy esposo. Solo después. La vida no se realiza por sí misma. No hay un guión escrito en donde yo diga, bueno, pues ya nací, ahora toca ir a la primaria. Pues no, tus papás te mandaron a la primaria, pero tú nada sabías, ¿no? O igual, ahora a 18 años cumplidos, soy mayor de edad, estoy listo para casarme. ¿Dónde está la fulana? Aquí está ya. No, no hay un guión. La vida la tenemos que ir viviendo y descubriendo. Y por eso necesitamos un maestro. Por eso necesitamos a alguien que nos guíe. Regularmente el guía, pues son nuestros propios padres,
¿verdad? Ellos son los guías a través de la vida. El tema es que a veces los guías pues están igual o están peor que nosotros, ¿verdad? A veces ellos incluso tuvieron más carencias afectivas, menos conocimiento que nosotros y la riegan más que nosotros, ¿no? Entonces el papá, si mi papá fue alcohólico, pues difícilmente va a poder guiarme en el camino de la vida, ¿verdad? O si vivió en la inmoralidad, si vivió tomado por el vicio, pues difícilmente va a guiarme. A lo mejor hasta me convierto en alcohólico o en drogadicto siguiendo los consejos de mi padre. O a lo mejor ni siquiera llegó a viejo. Entonces esto nos lleva a otras reflexiones que tienen que ver con la vida. Y una de esas reflexiones pues es lo que tiene que ver con el sufrimiento. Decíamos que al principio de esta clase que el sufrimiento, más bien que el dolor tiene dos dimensiones, una física, si me doy un martillazo en el dedo, y una espiritual o psicológica, si lo quieren llamar así, que es el dolor, que me produce la pérdida de un ser querido, el dolor que me produce la pérdida de algo o alguien a quien amo. Si mi esposa me deja, lloro. Lloro porque la amo y porque al perderla siento que pierdo algo muy importante. Sin embargo, eso no es lo peor que me puede pasar. La pobreza más profunda, es decir, el motivo de sufrimiento más profundo de nuestro tiempo, es la incapacidad de la alegría. Somos totalmente incapaces de ser felices. No podemos ser felices. Se han creado hasta industrias para hacernos reír. Hace unos 150, 200 años, la figura del cómico no existía. Por ejemplo, es decir, una persona cuyo trabajo consiste en hacerte reír. Los reyes tenían bufones que tocaban la guitarra, hacían malabares y era su objetivo, hacer reír a los reyes. Pero entre el pueblo no había eso. O por ejemplo los parques de diversiones. Los parques de diversiones no tendrán ni 200 años de haber sido inventados. Es decir, tenemos una industria cuyo único propósito es hacerte reír, hacerte que pases un buen momento. Y ojo, siempre estamos tristes y volvemos a caer en la depresión. A veces los seres humanos decimos, bueno, es que si yo tengo placeres, voy a ser feliz. Y como resultado, busco placeres, placeres, placeres y más placeres y nunca acabo de ser feliz. Nunca soy alegre en definitiva. Lo mismo sucede con el dinero, ¿verdad? Yo voy a ser alegre, yo voy a ser feliz el día que tenga dinero. Y me pongo a trabajar y tengo más dinero y más dinero y más dinero y los números en el banco suben y suben y suben. Ya tengo más, ya tengo más, ya tengo más y no soy feliz. Entonces es una realidad, no tenemos llenadera. No podemos ser felices. Hay una incapacidad de la alegría. Hay una insatisfacción permanente. Decía el padre Santiago Martín, es el síndrome de niño rico. Es decir, nada me satisface. Me traes este juguete, no lo quiero, quiero otro mejor. Me traen el mejor, tampoco lo quiero, quiero otro mejor. Bueno, pues te traigo un iPhone, no lo quiero, quiero otro mejor. Y nunca, nunca, nunca estoy contento. Nunca, nunca, nunca estoy lleno. Nunca estoy pleno. Nunca estoy feliz. Y esa es la característica, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver de la vida que yo quisiera resaltar. En cuanto a la vida, somos incapaces de estar alegres. Hay una incapacidad de la alegría. Y esta incapacidad de la alegría produce otra incapacidad, que es la incapacidad de amar. La incapacidad de darnos a nosotros mismos. La incapacidad de ver al otro como mi hermano. La incapacidad de servir. La incapacidad de ayudar al otro. Y es lógico. O sea, si para mí el dinero que gano nunca es suficiente, porque tengo que pagar el celular nuevo, el coche último modelo, y porque ya casi viene 2022 y voy a tener que cambiar este coche por otro nuevo porque este ya es viejo, es 2021. ¿Cuándo voy a tener dinero para la caridad? Nunca. ¿Cuándo voy a poder ayudar a mis padres? ¿Verdad? Si nunca acabo de pagar el coche.
Si nunca acabo de pagar el celular, máxime que cada 3 meses se estrena un modelo nuevo de celular. Pues nunca. Entonces la incapacidad de la alegría provoca esa insatisfacción en donde yo ni me siento completo, ni tengo nada para dar. No te puedo dar nada. No puedo ayudar a nadie. No puedo socorrer a nadie. ¿Por qué? Porque yo mismo necesito y necesito siempre. Vean ustedes la publicidad, por ejemplo. Como siempre en la televisión nos presentan una cosa y otra cosa y otra cosa. Y siempre estamos deseando, buscando y nunca estamos satisfechos y esto y lo otro. Primero nos dicen coma, ¿verdad? Trague. Y ya que tragué, ahora adelgace. Y ya que adelgacé, ahora trague. ¿Verdad? Y compre. Y ya compró, pues siga comprando. Y ya compró, pues ahora vuelva a comprar. Entonces, la incapacidad de amar y la incapacidad de la alegría produce un vacío en el ser humano. Ese vacío, el ser humano naturalmente va a tratar de llenarlo. Si no lo lleno de Dios, ¿de qué lo voy a llenar? De mí mismo, y entonces se llama egoísmo, de bienes materiales, y entonces se llama avaricia. Entonces voy a comenzar a odiar a aquellos que tienen lo que yo quiero, y entonces se va a producir o se va a llenar mi espíritu de envidia. Todos estos vicios que arruinan la vida del ser humano, el odio, la envidia, la avaricia, la lujuria, el hedonismo, etc., se producen porque hay un vacío en nosotros, un vacío que no sabemos con qué llenarlo. Por eso buscamos cosas, personas, objetos, algo que llene ese vacío. ¿Sí? Dice Jesús en Mateo 11:17, ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza. ¿Qué hacen los niños sentados en la plaza? ¿Qué hacen regularmente los niños en las plazas? ¿Van a ver? ¿Nunca han ido a una plaza? Nada más se quedan viendo todo, curioseando. Los que están enfermitos, pero exactamente, ¿no? Los que están enfermitos se quedan quietecitos, pero los niños sano brinca, juega, corre, pelea, hace amistad con los otros niños. ¿Sí? Entonces dice Jesús, son como niños sentados en la plaza, o sea, aburridos, tristes, enfermos, dice, que se quejan unos a otros. Les tocamos la flauta y no bailan. Es decir, reciben los dones de Dios, reciben los regalos de Dios y no los agradecen y no están felices. Y al revés, ¿verdad? Les cantamos canciones tristes y no lloran. O sea, ven que pasa. Ellos están tristes y aburridos. Ven que pasan unos cargando un féretro con un difunto y tampoco lloran. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos insensibilizados en cierto sentido, dice Jesús. ¿Por qué? Porque somos incapaces de compartir tanto la alegría como la tristeza. Observen ustedes una cosa que pasa muy frecuentemente. Cuando nos invitan a una graduación, cuando nos invitan a un cumpleaños, pues a veces vamos y a veces no. Pero cuando alguien fallece, como que nos sentimos obligados a ir. ¿Sí? A veces nos invitan a la fiesta de despedida del hijo de un amigo que se va a España a hacer su doctorado y como que decimos, ay, qué payaso, hace una fiesta por eso, presumido. No, yo no voy. Es decir, no queremos compartir la alegría, pero a veces tampoco la tristeza, dice Jesús. Entonces aguas, hermanos, porque esta incapacidad de la alegría pues está en la base de cómo vivimos y de cómo sufrimos, ¿no? Todos estos sentimientos negativos que ahogan al ser humano, la envidia, la avaricia, el rencor, ¿sí? El hedonismo, la lujuria, son formas de llenar ese vacío que hay en nosotros, esa incapacidad de alegría, esa sed que no ha sido satisfecha.
Y precisamente para que nosotros veamos hasta qué punto seguimos teniendo sed, seguimos teniendo hambre, hay una pregunta de orden filosófico que se presenta en nuestra lección. Y la pregunta es, ¿qué es el hombre? La palabra hombre, recordemos que en español no significa varón, significa ser humano, ¿verdad? Solo en últimas fechas, hará unos 20 años, la palabra hombre significa individuo del sexo masculino o varón de una manera exclusiva. En la Biblia, cuando se dice hombre, pocas veces se quiere decir varón. Regularmente se dice raza humana, género humano o humanidad. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en la cruz, pues no quiere decir que, como algunos dicen, ¿no? Es que Jesús odiaba a la Virgen María, por eso se considera hijo nada más de José. Pues no, o sea, Él es hijo del hombre porque es el hijo de la humanidad, el hijo del género humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Hay diferentes perspectivas. La perspectiva filosófica, la antropológica, la biológica, y vamos a recurrir a una cuarta que es la cristiana. Desde la perspectiva filosófica, ¿qué es el hombre? Para el filósofo francés René Descartes, lo que distinguía al hombre era su capacidad para pensar. Descartes decía, eso es lo único que tiene el ser humano y que nadie más tiene. Podemos pensar, nosotros los seres humanos. Para Kant, el filósofo alemán, para él, lo que distinguía al ser humano, lo que nos hace seres humanos, es la capacidad de autodeterminarnos moralmente, la capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los animales actúan, no piensan primero, y segundo, actúan conforme a instintos. El filósofo alemán también, Friedrich Schiller, definía al ser humano como un hombre que es capaz de querer, capaz de amar, a diferencia de los animales, ¿verdad? Él decía, bueno, el perrito cuando tú llegas mueve la cola, pero no es que te ame, es que sabe que ya vienen las croquetas, ¿verdad? Entonces él decía, lo que distingue al ser humano es la capacidad de querer, de amar. Hay también una perspectiva antropológica. Para los antropólogos, el ser humano es un ser gregario, es decir, un ser social, un ser que prefiere vivir en manadas, en grupos cuyo grupo original primero es la familia, después es el clan, la tribu, la familia, la sociedad, la nación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otros antropólogos destacan la capacidad del lenguaje, la capacidad de elaborar una comunicación compleja por medio de signos, señales, figuras, palabras, etcétera, que nos permiten transmitir a otras generaciones conocimientos, creencias, leyes, perspectivas de vida y todo aquello que hoy en día conocemos con el nombre de cultura. Entonces, lo que distingue al ser humano es la capacidad, a partir del lenguaje, de crear una cultura, una forma particular de ver el mundo, de ver la vida, de leyes, de perspectivas vitales. Sin embargo, tanto los antropólogos como los filósofos, ¿verdad?, como los biólogos, siempre que hablan del hombre, se cuidan mucho de desacreditar a la visión cristiana, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que el hombre también ha inventado mitos, mentiras para consolarse por la tristeza de su destino, formas tontas propias de un estado infantil del hombre para explicarse lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el origen del ser humano. Sin embargo, implícitamente, tanto antropólogos como filósofos reconocen que el hombre es un ser religioso, el hombre es un ser que se siente pequeño en el mundo y que busca a su creador, busca a Dios.
Por supuesto que los antropólogos y los filósofos, siempre que hablan del tema, lo hacen para demeritarlo, para despreciarlo, ¿verdad? Como un estadio infantil del desarrollo humano. Sin embargo, el hombre es un ser religioso y eso no se puede negar. Otras definiciones acerca de lo humano lo vinculan con su capacidad para construir herramientas, como Benjamin Franklin, de simbolizar, es decir, de crear símbolos. Este es el caso del filósofo Ernst Cassirer. Nosotros los seres humanos creamos símbolos. La bandera nacional es un símbolo. La moneda es un símbolo. ¿Sí? Si tú ves un billete de 500 pesos, pues a lo mejor es tu salario de todo el día para ti. Pero visto ya con todo realismo, no es más que tinta y papel, perdón. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que es un símbolo socialmente aceptado de valor. Otros, ¿verdad?, ven al ser humano como un ser capaz de elaborar un lenguaje propio articulado. Los animales tienen un lenguaje bastante primario, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que las abejas, bailan y de esa manera se comunican. O que los mosquitos zumban y de esa manera se comunican. Los perros ladran y de esa manera se comunican. Nosotros elaboramos un lenguaje propio articulado, escrito y oral. Por otro lado, pensadores como Carlos Marx, que han tenido mucha influencia en nuestro tiempo, ¿verdad?, nos dicen que el ser humano es un ser capaz de crear, producir y transformar la realidad a su alcance. Es decir, el ser humano es un ser capaz de influir en la historia, capaz de alterar su propia realidad. Y por último, hay una perspectiva biológica. ¿Qué nos dicen los biólogos? Nos dicen que en primer lugar el ser humano es un ser vivo, gran descubrimiento, ¿verdad?, que pertenece al reino animal, es decir, que somos animales, que compartimos muchas características con los animales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Necesitamos agua, necesitamos comida como los animales. En tanto animales, pertenecemos a la familia de los homínidos y pertenecemos al orden de los primates. Se trata de una especie bípeda que tiene 2 patas, de notorio dimorfismo sexual, es decir, en donde se distinguen claramente individuos de características masculinas de individuos de características femeninas, y que además tenemos una reproducción que es sexual, ¿sí? Y la gestación en esta especie de animales tarda 9 meses. Su nutrición es omnívora, quiere decir que comemos de todo, plantas, animales y hasta lo que no te imaginas. Y su expectativa ronda los 80 años, su expectativa de vida, aunque en ello inciden diferentes condiciones de orden social y genético. Sin embargo, como decíamos hace un momento, pues el hombre es un ser religioso. Aunque muchos sabios de nuestro tiempo lo niegan y lo consideran una aberración, la verdad es que somos seres religiosos que buscamos a Dios, y lo buscamos no porque nos den miedo los truenos, ¿verdad? No porque no haya llovido y querramos granjearnos la amistad de poderes superiores para que nos haga llover, sino por razones muy profundas. ¿Y cuáles son esas razones? El ser humano, el hombre lanzado a este mundo, se siente perplejo, es decir, se siente en un mundo que no comprende, que no entiende. En este mundo hay maravillas y cosas terribles que el ser humano no comprende, solo puede admirar. Y con la inteligencia que tiene, admira y trata de comprender. El hombre formula preguntas y busca respuestas, ¿sí? Las busca en donde las encuentre, incluso en sí mismo, en su propia imaginación. Bueno, pues a lo mejor yo pienso que la lluvia es un dios. Y como todo dios lo tenemos que invocar, le vamos a llamar Tlaloc, ¿verdad? Lo tenemos que invocar para hacer que llueva, es decir, busca respuestas. Busca respuestas. Ahora bien, por propia lógica, la criatura intuye que debe haber un creador, porque en la naturaleza hay un orden. Las cosas no suceden al azar, ¿sí? No hay días que duren 20 horas de sol y 2 de oscuridad.
o 12 de oscuridad y 18 de sol. ¿Sí? Intuye el ser humano que hay un orden, que hay un creador y que hay un ordenador. Y busca a ese creador. ¿Sí? Este deseo de encontrarse con su creador ciertamente a lo largo de la historia ha dado origen a numerosas religiones, mitos y creencias. Eso es una verdad. Sin embargo, no nos debemos tragar eso que nos dicen a veces los sabios de este mundo de que todas las religiones son iguales o que todos los dioses son iguales. No puedes meter en un mismo saco a Yahvé, a Osiris, a Tlaloc, a Ejecatl, ¿verdad? No lo puedes meter en el mismo saco que a Yahvé. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios a quien Jesús llamaba amorosamente como Padre, no es un invento de nuestra imaginación. Los dioses de los paganos, por decirlo así, los griegos, no eran otra cosa que una proyección de ellos mismos, de sus temores, de sus vicios, de sus aspiraciones o de su misma perplejidad. En el caso nuestro, Yahvé no se parece a nosotros, Yahvé no es como yo, Yahvé no es torpe, Yahvé no cae en pecado, Yahvé no se equivoca, Yahvé no hace cosas malas. ¿Sí? Entonces aquí hay que entender tener muy claro esto. ¿Sí? Los dioses de los paganos no son dioses de verdad. ¿Sí? ¿Qué era la forma como ellos trataban de aproximarse al tema de Dios? Sí, pero no son dioses de verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que podemos nosotros arribar después de todo lo que hemos dicho? Que el hombre es un ser religioso, una criatura que siempre ha buscado a Dios para conocerle, y por algún tiempo Dios nuestro Señor permitió que cada persona y que cada pueblo le buscara por sus propios medios, que cada uno siguiera su propio camino. Fue lo que dio origen a una multiplicidad de religiones. Pero desde hace 2000 años, Dios se hizo presente en la historia del hombre por medio de Cristo, de tal manera que ya no tenemos excusa para seguir ofreciendo sacrificios humanos o para seguir adorando a otros dioses que no sean Yahvé. En Hechos capítulo 17 se narra la visita de San Pablo a Atenas. Atenas, la noble ciudad griega, pues era noble porque ahí vivían los griegos. Los griegos son los creadores de la filosofía, es decir, son los primeros que comenzaron a hacerse preguntas y a buscar respuestas, pero con un método, de una manera consciente. A estos, San Pablo les dice: veo que ustedes son los más religiosos de todos los hombres, porque quisieran tener todos los dioses e incluso tenían, ¿verdad?, en su ciudad un templo, un altar, perdón, a un dios que llamaban al Dios desconocido, es decir, abriendo la posibilidad de que existiese un Dios a quien ellos, como griegos, como el pueblo más culto y noble de la historia, no conocieran. Bueno, les dice San Pablo cuando habla con ellos, pues de eso es de lo que yo quiero hablarles. Yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes adoran sin conocer. Ese Dios que creó los mundos, el cielo y la tierra. Ese Dios nos creó a todos, pero permitió que cada uno siguiera su camino para que nosotros lo buscáramos y aunque fuera a tientas pudiéramos encontrarlo. Bueno, les dice San Pablo, ese Dios, por medio de Cristo, ¿sí?, ha venido a ustedes. Está aquí, yo se los traigo. Dice al final de su alocución, ha llegado el momento en que Dios con mayúsculas, está hablando de Yahvé, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, es decir, el tiempo en el que no le conocíamos, manda a todos los hombres en todas partes, ¿sí?, incluyéndolos a ustedes, a que se arrepientan, es decir, a que cambien, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, porque Él, a todos nosotros, un día nos va a juzgar. Y nos va a juzgar por medio de un hombre. Está hablando de Jesús, hombre con H, fíjense bien cómo está escrito, que Él ha destinado y acreditado delante de todos,
¿Y cómo lo ha acreditado? Haciéndolo resucitar delante de los muertos. Por medio de Cristo, Dios nos va a juzgar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios lo ha hecho revivir. ¿Sí? Entonces San Pablo les dice, yo tengo la respuesta a tus preguntas. Ese Dios que tú no conoces, yo te lo puedo presentar, yo te puedo hablar de Él. Y ese Dios ha venido a ti por medio de Cristo. Entonces hay una perspectiva cristiana. Yo no sé ustedes, miren, yo mi formación, como yo les decía alguna vez, yo provengo de una familia católica pero no practicante. Es decir, mis papás iban a misa a veces, pero no comulgaban. No vivíamos como cristianos en realidad. ¿Sí? Y en una época de mi vida, el marxismo me llamó mucho la atención, se volvió mi doctrina, se volvió pues prácticamente mi religión, porque en eso basaba yo todo mi pensamiento. Yo me acuerdo mucho de la definición, si no recuerdo, era de Federico Engels, el amigo de Marx. Él decía, en relación a esta pregunta que veíamos hace un momento de qué es el hombre, decía Engels, el hombre es el animal más evolucionado de la naturaleza en quien la naturaleza cobra conciencia de sí misma. Cuando yo conocí la definición de Engels, yo quedé embelesado. Yo dije, el hombre es el animal más evolucionado de la naturaleza. Somos los más evolucionados, somos los mejores. Pero no solamente eso, decía Engels, sino que en el hombre la naturaleza cobra conciencia de sí misma, de su propia existencia. Y yo decía, wow, pero qué maravilloso. No solamente somos los mejores, sino que en cierto sentido, ¿verdad? Nuestra posición en el universo nos permite ser como una especie de jefes de la creación, ¿verdad? Y protegerla. Bueno, pues cuando yo tuve la mayoría de edad, cuando yo conocí la religión cristiana, me encontré con una definición del hombre que me impresionó todavía más. Para los cristianos, el hombre es el Hijo de Dios. El hombre es hijo de Dios. No animal, ni el mejor animal. El hombre es hijo de Dios. Creado a su imagen y semejanza. O sea, no somos Dios, pero nos parecemos a Dios. Y por esta misma razón, dotado de una altísima, no alta, no grande, ¿sí?, sino altísima e inalienable dignidad. Es decir, que la dignidad de ser hombre no se pierde por el hecho de que la persona sea pobre, sea inculta, esté enferma, ¿verdad? No se pierde. Esta es la definición de hombre de la religión cristiana y es la mejor que existe. No tiene comparación. Ninguna otra corriente filosófica se aproxima siquiera un poco a esto. Por eso, cuando yo conocí esta definición, yo me quedé con esta. Este es el principio antropológico sobre el que se sustenta nuestra fe. Algunos de ustedes, por ejemplo, no comprenden por qué la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica me refiero, bueno, la única iglesia, la iglesia católica, no aprueba el aborto cuando todos los demás sí, ¿no? Pues es por esta definición, porque somos hijos de Dios y porque esa dignidad de ser hijo de Dios no se pierde porque se trate de un bebé en el vientre de su madre, o porque es un ancianito, ¿verdad?, que está ya en la cama de un hospital, quizás viviendo sus últimos días de vida. No se pierde esa dignidad, ¿sí? Entonces, fíjense bien, conociendo a Dios, el hombre se conoce a sí mismo. Hace muchos años yo leí en un documento, en una encíclica, una frase que al principio me pareció como que extraña, pero después la comprendí, ¿no? Decía, Jesús le muestra al hombre. Dije, a ver, ¿cómo es que Jesús le muestra el hombre al hombre? Bueno, Jesús, el hombre eximio, el arquetipo de hombre, nos dice a nosotros no solamente lo que somos, sino cómo debemos vivir, cómo debemos sufrir, cómo debemos morir y cómo debemos vivir durante el tiempo que Dios nos regale. Eso es lo que dice. Entonces, en conociendo a Dios,
En conociendo al hombre, el hombre se conoce a sí mismo y sabe quién verdaderamente es. Hay muchas personas poderosas que tienen mucho dinero, que se creen superiores a los demás, y un buen día se aparece la enfermedad y les recuerda que todos somos seres humanos y que todos somos seres finitos. Entonces, Dios, ¿sí?, en la medida en que yo lo conozco, me conozco a mí mismo. Y esto es muy importante, porque si tú asimilas este concepto de hombre del cristianismo, entonces también crees que somos seres creados. Si tú crees que somos seres creados, entonces no podemos ser independientes ni en nuestro ser ni en nuestro vivir. Es decir, así como yo no puedo prolongar mi vida más allá del tiempo que Dios me dio, tampoco puedo vivir mi vida como se me pegue mi regalada gana. Cosa que muchos quieren hacer en nuestros días, y eso ocasiona una gran cantidad de sufrimiento. ¿Sí? El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es personas. Somos personas, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es lo que nos dice nuestra fe. Por lo tanto, tenemos inteligencia y voluntad. Por lo tanto, nos podemos relacionar espiritualmente entre nosotros. Y por lo tanto, como nosotros somos persona y Dios también es persona, nos podemos relacionar con Dios, y de hecho lo hacemos. La religión cristiana es la única que establece una relación tan estrecha, tan íntima con Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Sí? Para los musulmanes, Dios es Alá, el misericordioso, el santo, el todopoderoso, lo que quieras. Pero solamente para los cristianos, además de ser el todopoderoso, el misericordioso, es Padre. ¿Sí? Y eso es muy importante. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El hombre es la cumbre de la creación y ocupa en ella una posición dominante, no porque el hombre, ¿verdad?, se merezca ser cumbre de la creación, no porque el hombre, ¿verdad?, haya conquistado, haya arrancado de Dios el derecho a ser la cumbre de la creación, sino porque Dios, por ser sus hijos amados, nos cede el dominio de la creación. El hombre existe, podríamos decir, en dos versiones, como hombre o mujer. En la Biblia la palabra hombre, decíamos hace un momento, no quiere decir varón por oposición a mujer, sino género humano. La humanidad es de lo que estamos hablando. La palabra de Dios nos dice que somos apenas un poco inferiores a los ángeles. Es decir, Dios, ¿verdad? Dios es lo máximo. Es la inteligencia, la voluntad, la sabiduría en grado superlativo. Después de Dios siguen los ángeles. Y inmediatamente abajito estamos nosotros, los seres humanos. Es decir, por abajo de Dios estamos nosotros. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros aceptamos, como dice la Biblia, de que todos nosotros, todos los hombres, de todas las razas, de todos los tiempos, somos hijos de una sola pareja original, ¿qué quiere decir eso? Pues si tú y yo somos hijos, en última instancia, del mismo Padre, es decir, de Dios, y de la misma Madre que es Eva, todos nosotros somos hermanos. Entonces, fíjate bien, aparentemente las ideas que pueblan nuestra cabeza no tienen importancia. Y de hecho, muchas ideas se han vivido en nuestra cabeza sin pagar la renta. Es decir, sin haber nunca explicado por qué están ahí. La pusieron nuestros padres, nuestros profesores, las películas, la televisión, las pusieron en nuestra cabeza, pero nunca nos explicaron por qué están ahí. Y tenemos que empezar nosotros a desarrollar una conciencia crítica, ¿verdad? Una capacidad de análisis para darnos cuenta. Tú y yo somos hermanos. ¿Hermanos por qué? ¿Verdad? Porque somos hijos del mismo Padre y porque somos hijos de la misma pareja original. Todos somos hermanos. Sí, pero él es musulmán. Somos hermanos. Sí, pero él es negro. Somos hermanos.
Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, fíjate bien. Si tú preguntas, las preguntas que hacíamos nosotros hace un momento, qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para ser felices y todo eso, si tú se lo preguntas a un biólogo, a un filósofo, al que tú quieras, a un antropólogo, al que tú quieras, al final ellos van a arribar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que no tenemos respuesta, porque hay tantas respuestas que al final nos quedamos sin respuesta, ¿no? Dice la lección. ¿Por qué? Porque hay tantas respuestas. ¿Quién nos creó? Dios, pero hay tantos dioses que al final no tenemos respuesta. Bueno, pues a todas estas preguntas de las que hemos hablado desde que inició esta clase, Dios le responde al ser humano por medio de Cristo. Si tú quieres la respuesta, tienes que acercarte a Cristo y conocer a Cristo. Yo solamente te voy a dar unas pinceladas muy generales de lo que Dios responde. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, somos hermanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia Dios. ¿La muerte es el final? No, nos dice Jesús, hay vida eterna. ¿Qué es ser feliz? ¿Tener mucho sexo? ¿Tener mucho dinero? No, nos dice Jesús. Ser feliz es estar en estado de gracia, estar en amistad con Dios. ¿Y cuál es la mayor felicidad? ¿Tener muchas riquezas, muchos bienes, muchos palacios? No, nos dice Jesús. La mayor felicidad es gozar de la visión beatífica de Dios en el cielo. Bueno, y ya que estoy vivo, porque ya estoy vivo, ¿cómo vivir? Cristo es el ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Bueno, la verdad y la vida no son algo, son alguien. Es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer a Cristo. Si tú quieres aprender a ser feliz en esta vida, tienes que conocer a Cristo. A propósito, les recomiendo la homilía del día de hoy, 12 de junio de 2021, del Padre Santiago Martín. Él habla del tema del sufrimiento, por ejemplo. ¿Sirve de algo el sufrimiento? O sea, ¿sirve de algo que me hayan detectado cáncer? ¿Que se haya muerto mi abuelo? ¿Que se haya muerto mi tío? ¿Que se haya muerto mi hermano? ¿Sirve de algo? Bueno, pues esa pregunta te la responde Jesús, ¿sí? Y Dios responde al hombre por medio de Cristo. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? No que yo tenga la respuesta, yo no la tengo. Yo la estoy buscando igual que ustedes, quizás he avanzado un poco más en el conocimiento, pero nada más. Quien tiene la respuesta y a quien tú tienes que buscar y a quien tú tienes que seguir es a Cristo, ¿ok? Lean su Biblia, yo siempre los invito. Siempre que termina un año, en mis cursos siempre les regalo una guía para leer la Biblia. Lea la Biblia media hora por día, poco a poco. Van a ver que conforme pasen los años, ya le van a comenzar a ir entendiendo un poco más y un poco más. Entonces Jesús nos muestra el camino. Al principio de su vida pública, Jesús dice, yo he venido para evangelizar a los pobres. Yo he venido para darles, ¿verdad?, una buena noticia, para darles un mensaje a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Los que no tienen dinero? No. Los pobres son los necesitados. Y los necesitados pueden ser necesitados de dinero, como lo vemos hoy en día, pero pueden ser necesitados también de amor, pueden ser necesitados de comprensión, pueden ser necesitados de paz, pueden ser necesitados de muchas otras cosas. Dice Jesús, yo he venido a traerles una buena noticia. ¿A quiénes? A ustedes, los pobres, los que necesitan, los que tienen preguntas y no tienen respuestas, los que quisieran ser felices y no saben cómo, los que quisieran vivir y no saben cómo. Eso es lo que significa. Yo he venido a evangelizar a los pobres. Yo tengo la respuesta a tu pregunta fundamental. Yo te muestro el camino de la vida, el camino que lleva a la felicidad. Es más, Jesús te dice, yo soy ese camino. Yo soy ese camino. Y eso no es presunción, es una realidad. Los frutos de nuestra conversión se perciben mejor con el paso de los años.
Dentro de unos años tú te vas a preguntar, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido a Cristo? Y te vas a dar cuenta de que estarías en un lugar muy diferente. Vamos ahora, con base en lo que hemos estudiado, a tomar una resolución que cambie nuestra vida. Decimos todos, una vida sin cuestionarse es una vida sin sentido. Desde ahora voy a comenzar a buscar la verdad en el fondo de todas las cosas. Volveré a ser como los niños, a hacerme las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y buscaré las respuestas a donde quiera que se encuentren, sobre todo en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Y ahora yo les tengo unas preguntas de reflexión. Se las voy a leer y ahorita las vamos a reflexionar. Pregunta número 1. ¿Eres feliz? Pregunta número 2. ¿Qué es para ti la felicidad? Pregunta número 3. ¿Qué necesitas para ser feliz? 4. ¿Cuál es la mayor felicidad a la que puede aspirar un ser humano? 5. Si pudieras volver a nacer, ¿harías lo mismo que hiciste? ¿Qué cosas cambiarías? 6. ¿Cómo crees que te recordarán tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo cuando tu vida haya terminado? 7. Si nuestra vida tendrá un final, ¿cuál es el sentido de odiar o estar tristes? 8. Reflexiona el pasaje de Juan 13:3. ¿Qué te dice respecto al origen y al destino final del hombre? 9. Si como dice la Biblia asumimos que todos los seres humanos de todas las razas, de todos los tiempos y de todas las culturas somos hijos de una pareja original, ¿qué somos todos nosotros? 10. Si como dice la biología asumimos que el hombre es solo un animal, el más evolucionado y el más inteligente, pero al final solo un animal, ¿qué consecuencias se desprende de todo esto? Váyanlo pensando. Terminamos nuestra oración. ¿Ustedes no conocen esta oración? ¿O alguno de ustedes conoce esta oración? Es una oración de los franciscanos de María, del Padre Santiago Martín. ¿Sí? Es una oración que regularmente se reza de manera individual, ¿verdad? Con lo que el Espíritu Santo nos inspira. ¿Sí? La voy a rezar yo en esta ocasión y luego ustedes la próxima clase la van a rezar conmigo. ¿Sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, me fío de ti. Confío en ti, Señor. Sé que tú nunca me engañarás porque me amas. Sé que todo lo que tú vas a enseñarme a lo largo de este curso, me lo vas a enseñar por mi bien. Y aunque me duela saber la verdad, aunque me contradiga, aunque se clave en mi corazón como una espada, Señor, voy a creer la verdad que tú me digas, porque eres tú quien la dices. Señor, te quiero y quiero amarte todavía más que a mis padres, más que a mis maestros, más que a mi vida. Te adoro, eres lo único que hay en mi corazón, no tengo otro afecto por encima de ti. Te doy gracias por la vida, por todo lo que me has dado a lo largo de esta vida que he vivido sin haberte dado gracias. Te pido perdón por mis defectos personales, por mi carácter, por mis debilidades, por mis enfermedades, por las tentaciones que me sacuden, por las veces que he tropezado. Te pido gracias para poder perseverar en este curso, para seguir adelante a pesar de todas las cosas a las que me enfrento. Me ofrezco a ti, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi inteligencia, te ofrezco mi boca. Yo soy torpe, Señor, pon en mí las palabras que tú quieres que yo transmita a mis hermanos. Como María, me ofrezco a ti, Señor, haz de mí un instrumento para tu salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego al final decimos la oración de corrido. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti, como María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
esta fue nuestra lección del día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o duda. Si no, pues ya voy a pasar yo a hacer las preguntas, ¿verdad? No sé si crean que ya es el momento, pero ¿alguna duda o alguna pregunta? Yo, por favor, Alejandro. Adelante, hermano. La primera vez que participo, me invitó Rosa María León. Ah, ya. Muy bien, hermana. Bienvenida. Gracias. Y me gustaría saber si en algún lugar puedo tener el temario. Sé que el curso es casi de un año o de un año. Ujú. Y pues sí, me gustaría tener no sé si tengas un temario para Sí, todo el año. sí, claro, sí. ¿Dónde lo Sí, puedo consultar? yo se los envío al grupo de WhatsApp. Le voy a pedir, miren, en pantalla está mi número de WhatsApp. Anótenlo, por favor, porque tenemos un grupito. El año pasado, que bueno, fue el primer año de la pandemia, hubo mucho problema con la comunicación, porque creamos un grupo en WhatsApp, pero había hermanos que no querían pertenecer al grupo. Entonces, hagan de cuenta, yo les mandaba un mensaje a la mayoría, pero había uno o dos que no lo tenían. Entonces, al final eso dio mucho problema porque había gente que me decía, oye, pero no me mandaste la lección, o sea, y yo les decía, claro que te la mandé, o claro que se las mandé a todos. No, no, tú me la enviaste, o sea, es que yo no estoy en el grupo. Entonces, vamos a estar en el grupo no con la finalidad de tenerlos ahí, sino con la finalidad. Este es mi número, 521 55 54 60 29 92. Yo les envío, tiene razón la hermana, yo les envío el temario. Sí, muchas gracias. Muy bien, adelante hermana, gracias Y a usted. bueno, me disculpo también porque tengo otra reunión. Adelante hermana, no se preocupe. Nos vemos el próximo sábado. Entonces, todos los sábados, ¿verdad? Todos los sábados a las 8 de la mañana. El que guste, aquí estamos. Muchas gracias. A usted. Y mucho gusto. Igualmente hermana Reina. Hasta pronto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o paso yo con las preguntas? Porque yo sí soy muy preguntón y ya saben ustedes. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.